Todos hemos experimentado alguna vez el silencio de Dios a nuestra oración. ¿Qué hacer cuando pasa eso? Hoy una cananea nos da una lección de vida. Quédate y descubre las claves para hacer que tu oración sea imposible de ignorar. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 16 de agosto, 20º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Isaías, capítulo 56, versículos del 6 al 7. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos te aclamen juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 11. Hermanos, tengo algo que decirle a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor,
pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. El pasaje del Evangelio que nos ocupa hoy aborda el importantísimo tema de la universalidad de la salvación, que es el denominador común de las lecturas de este domingo. Según el final del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, Jesús se encuentra en Genezaret, un pueblo a las orillas del lago. Hasta ahí han llegado escribas y fariseos de Jerusalén para disputar con él. Jesús evita más confrontación y por eso se retira al norte, fuera de Israel, a la región de Tiro y Sidón. Este desplazamiento prefigura la apertura de las fronteras de la salvación, cruzando el límite del territorio del Israel histórico. Entonces sale a su encuentro una mujer que el Evangelio identifica como cananea. Este término es un arcaísmo, ya no se usaba en tiempos de Jesús. El evangelista lo pone con la intención de rememorar la rivalidad histórica entre cananeos e israelitas. La mujer se dirige a Jesús como Señor e Hijo de David, dos títulos de gran significado que dejan en evidencia cómo una extranjera reconoce la identidad mesiánica de Jesús en contraposición a las autoridades religiosas judías que lo rechazan, lo hostigan y lo persiguen. La mujer le dice a Jesús que tenga compasión de ella, pues su hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús la ignora completamente, pero la mujer insiste incansablemente, lo que provoca la reacción de los discípulos. Ellos no reparan en la desgracia de la mujer, sino en la molestia que su súplica les causa. Así que, aunque se ha intentado matizar la petición de los discípulos a Jesús como una intercesión en favor de la mujer, en realidad, cuando ellos dicen despídela, están diciendo, según el contexto, que solo quieren librarse de la molestia que les causa. Los discípulos no interceden por la mujer, solo le piden a Jesús que le dé una respuesta negativa o positiva, poco importa. Lo importante es que ellos se quitan el fastidio. Jesús responde a los discípulos, no a la mujer. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto justifica ante ellos su gesto de ignorar a la mujer. Se deja claro además que las promesas de la alianza deben ofrecerse primero al pueblo de Israel. La dinámica del pasaje supone que Jesús va adelante, los discípulos detrás y más atrás la mujer gritando. Los discípulos alcanzan a Jesús para pedirle que atienda a la mujer y cuando él se detiene para responder, la mujer los alcanza, se postra a los pies de Jesús y es cuando le dice: Señor, ayúdame. La respuesta de Jesús a la mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Aquí tenemos que explicar algo porque esta frase normalmente se malinterpreta. Primero, perro es un insulto que los judíos hacían a los paganos.
es cierto. Sin embargo, aquí no se trata de ese insulto. Cuando Jesús dice perritos, no está tratando de suavizar el insulto al que hemos hecho alusión, pues no existe. Ese diminutivo no se refiere a un cachorro. El término griego que se usa aquí es kiranion y se refiere al perro doméstico, al perro de la casa, en contraposición a un perro salvaje o a un perro callejero. Los perros domésticos, como en toda época, viven en las casas, son cuidados, apreciados, normalmente alimentados con lo mismo que come la familia, o al menos con las sobras de ella. Ahora, captemos el sentido de lo que dice Jesús. Aunque los perros sean apreciados, no están en el mismo nivel de los hijos. Si falta la comida, no se va a preferir echársela a los perros antes que a los hijos, o no se les da de comer primero a los perros y después a los hijos, al menos en personas normales. La comparación, por lo tanto, no es despectiva. Jesús no le está diciendo perra a la mujer ni perros a los paganos. Lo que está haciendo es una comparación, poniendo un ejemplo nada más, donde Jesús le trata de explicar que la prioridad son las ovejas perdidas de la casa de Israel. La contraargumentación de la mujer es una muestra de inteligencia, prudencia, agudeza retórica y sentido común impresionantes. Primero, no contradice a Jesús, no se pone a la defensiva, no se hace la ofendida, sino que aceptando su estatus secundario desde la perspectiva de Israel y de Jesús, en este caso como judío, usa la misma comparación para convencerlo, pues efectivamente en casa también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Una migaja que cae de la mesa no afecta el alimento de los hijos, y en este sentido, una migaja de Dios es sobreabundante. Jesús responde con admiración: mujer, qué grande es tu fe, que se haga contigo como quieres. Y desde aquella misma hora, su hija quedó sana. Jesús define como fe la gran confianza de la mujer expresada en su insistente súplica. Ella creía que Jesús podía hacerlo. Generalmente es Jesús quien habla de la fe de los peticionarios y no ellos de su propia fe. Esto es muy importante, puesto que quien pide no presume su fe. Se ha despojado de todo. Solo confía absolutamente en Jesús. Un dato curioso: en todo el Evangelio, Jesús solo elogia la fe de dos personas: el centurión romano en Mateo 8:10 y de esta mujer cananea. Solamente dos, y los dos son paganos. Por el contrario, no elogia la fe de ningún israelita, y se contrasta también con la fe de los apóstoles, a quienes Jesús llama con frecuencia hombres de poca fe. Muy interesante también que, como en el caso del centurión romano, la curación ocurre a distancia. Jesús no va al lugar. La gran fe que tienen estas dos personas
hace innecesario un signo extra y así queda de manifiesto el poder de la palabra. Este relato justifica la legitimidad de la misión entre los gentiles, el poder de la fe y la oración. La fe de la mujer cananea logró vencer a Jesús y anticipar, adelantar el orden cronológico de la salvación. Ahora te propongo algunos puntos para la meditación de las enseñanzas que nos dejan estas lecturas. Primero, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto. Es débil frente a la oración de su pueblo. Esto que parece herético incluso para algunos, es una afirmación del Papa Francisco hecha en una homilía en Santa Marta el 16 de noviembre del 2013. Pero sí está bíblicamente demostrado en innumerables pasajes que efectivamente Dios se deja vencer por la oración. Le ganó Jacob, le ganó David, lo hizo el rey Ezequías también, los habitantes de Nínive y hoy la mujer cananea. No nos cansemos de orar, aunque sintamos que Dios nos ignore. Recordemos que esa es nuestra fortaleza y Él se hace débil para escucharnos y dejarse convencer por nosotros. Número 2. La intervención de los discípulos hoy no es un ejemplo de ineficacia de la intercesión. Es un ejemplo más bien que en nuestro camino encontraremos siempre personas que se molesten de nuestra insistencia, incluso los que menos pensamos. Nos tratarán de desanimar, pero solo venceremos si no prestamos oídos a quienes en vez de apoyarnos nos desaniman. Tercero, no respondamos desde el orgullo herido. La mujer usó todo lo que parecía en su contra para buscar su objetivo. Ante las crisis y humillaciones de la vida, responder desde el orgullo rompe las relaciones. La humildad y la mansedumbre, en cambio, abren puertas que la soberbia cierra. 4. Con frecuencia vemos en la iglesia cosas extrañas, como poner la custodia del Santísimo en la cabeza de la gente, besarla, tocarla, imponer manos y empujar para que la gente se caiga, etc. Recordemos que la eficacia está en la palabra de Dios. Si Jesús lo dice, así se hace. Los paganos cuya fe elogia a Jesús no necesitaron que fuera a su casa ni que hiciera ningún signo extra. No es necesario andar haciendo cosas extrañas. La palabra de Jesús basta. Cuéntanos. ¿Y a ti qué te enseña hoy la palabra del Señor? Cuéntanos en los comentarios, te leemos. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.